12 en adelante, cuando nuestro hermano, Éxodo 33, del 12 en adelante, cuando nuestro hermano empezaba a cantar, solo tu presencia me apasiona. Nunca he tenido duda en la palabra que Dios me da. Y hace rato cuando venía pensando, me levantaba temprano a hacer unos apuntes de ahí de pasada. Y a veces me dice mi esposa, ¿todavía estás ahí? Le dije, sí, pero ya estoy solamente terminando algunas cosas. Entonces, cuando nuestro hermano empezaba a cantar, decía, sí es esta palabra, Padre. Gracias. Capítulo 33 del libro de Éxodo, verso 12, que dice, en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me has dicho a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre. Has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también esto haré, esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces te ruego, él entonces dijo, ¿quién? Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo, aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Buen Dios y Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, aún mi vida, Señor, que sigo necesitando de ti. Que nos llene, que nos sacie, y que podamos, Señor, ponerla por obra en el momento de la necesidad, en el momento que así la requeramos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues a manera de introducción quiero recordarles que el libro de Éxodo, la palabra Éxodo significa salida de Egipto. Egipto representa el mundo y había la necesidad de un libertador, alguien que viniera a sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Recuerden que habían pasado ya casi 400 años de aquel arribo a Egipto. ¿Cómo llegó? Bueno, pues llegó a través de José. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos por envidia. Pues lo querían más su papá. Hace rato ahorita hablábamos, hermano, de las razones y cómo. No se sienta mal. Yo no me siento mal que mis papás me hayan querido más que mis hermanos. No, yo no. No sé mis hermanos si se sentían mal, pero bueno. Y le tenían envidia y lo vendieron. Y luego, pues pasa el tiempo, es esclavo. Y arregla un problema serio de sueño. Déjenle, hermano, por favor. Me encanta cuando esa niña pase aquí. Bueno. Y ya después se trae a sus hermanos, se trae a su familia, arriban 70 personas y con el tiempo se multiplican. Y Dios empieza a cumplir su palabra, sus promesas, porque en Egipto
se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham. Te voy a dar una generación como las estrellas, como la arena del mar. Le digo que la deje. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a cumplir las promesas. Y una promesa es libertad. ¿Y cómo llega? ¿Sabes que Moisés es un prototipo de Jesús? Porque liberta al pueblo de la esclavitud. Entonces llega el momento que se tiene que presentar ante Faraón. Y este tema se llama una oración con propósito. ¿Cuántas de las veces, hermanos, nos ponemos a orar y nos convertimos en los hermanos? Ayúdame, susténtame, provéeme, y todo eso termina en nuestra oración. Así es. Cuando en realidad la oración, a veces somos mal enseñados, de verdad. La oración, yo he oído gente que dice, ay, la oración es poderosa. Y yo me quedo así, ¿no es poderosa? Pues el poderoso es nuestro Dios. Amén. Y empezamos a voltear las cosas. Pero también encontramos que la oración es un arma y es poderosa en Cristo Jesús. ¿Sí? La oración es una manera de comunicarnos. Dicen que para que haya comunicación, en la escuela nos enseñan que debe de haber un emisor, un receptor y un mensaje. Eso se llama comunicación. Entonces nosotros somos un emisor, porque decimos Señor, y el Señor es un receptor, que también en un momento cuando nos contesta la oración se convierte en emisor y nosotros en receptores. Y es una constante comunicación en la que el hombre encuentra descanso, fortaleza, respuesta a sus necesidades, pero se le olvida el propósito de adoración a Dios a través de la alabanza. Y nos convertimos en eso que les decimos, solamente pedimos y pedimos, y de verdad, cuando necesitaríamos entender, por ejemplo, algunas cosas muy bonitas como padres. Tus hijos son pequeños, ¿verdad, hermano? Y ahorita quieren estar contigo. Y luego llega el momento en que, ay, papá, quiero esto, y apenas llega uno del trabajo y ya están con la lista. Pero luego, eso yo ya lo viví, le doy gracias a Dios. Ahora mi hijo, como trabaja y compra sus cosas, me acerco con él y está en el teléfono con la novia. Y dice, espérame. Lo deja ahí y me atiende y pasa un rato agradable conmigo. Y digo, así es nuestro Padre Celestial, que quiere que estemos con Él en una relación como de padre e hijo, lejos de pedirle, estar con Él. Eso es muy bonito. Y a veces se nos olvida, y las necesidades, sí, tenemos razón, tienes razón, la necesidad te agobia, te cansa, pero no deja de ser una oportunidad para estar con el Señor. Por eso es una oración con propósito. Imagínate Moisés, el paquete que tenía. Se cambian los papeles, dicen que la vida da giros y vueltas, y estaba él estaba gobernando, él mandaba, ¿sí? Él aspiraba a ser un faraón, su título, el hijo de faraón, y ahora libertar a los cautivos, a los huéspedes, a los que en un principio fueron huéspedes distinguidos, ahora eran esclavos. ¿Me está entendiendo? Tenía un paquete encima y empieza. Ya voy a predicar. Punto número 1. ¿Quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir conmigo? Tú estás quizás a punto de dar un paso en el servicio a Dios, en el ministerio, en el servicio, y te preguntas, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y quién va a ir conmigo? Pues Dios va a ir contigo. En todo lo que emprendas, Dios está contigo. A veces, de verdad, a veces implica el servicio a Dios. Mira, los diáconos en el Nuevo Testamento, ¿para qué los querían? Para servir a las mesas. ¿Y qué les pedían? Que fueran llenos del Espíritu Santo. Hasta en lo más mínimo. Con eso te quiero compartir que entra lo más mínimo
para servir en la iglesia, Dios te va a acompañar. Dios va a estar contigo en todo momento. Amen. ¿Quiere ir ahí en el verso 12, 13, 14, en esos? Dice, yo le doy la vuelta. Y dijo en el 14, y dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Una promesa a futuro. ¿Sí? Encontramos, mira, por ejemplo, San Juan 14, en el verso 16, dice, yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador. El Consolador. Era necesario que Cristo muriera, resucitara y ascendiera al Padre para que viniera el Espíritu Santo. Y ahí mismo en el 14:26, pero en el verso 26 dice, y cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él os enseñará todas las cosas, y recordará todo lo que os he dicho. Por ejemplo, cuando tú hablas de Cristo a alguien y estás hablando y de repente te viene una cita y ya le puedes decir, mira, la cita bíblica, San Juan 3:16 dice, y el Espíritu Santo empieza a recordarte lo que necesitas hacer. No se diga ante el pecado, ante la tentación, y el Espíritu Santo te recuerda y te da testimonio de que eres hijo de Dios. Y te dice, no hagas esto, contrólate. Haces como un padre que está criando a sus hijos y le está diciendo esto sí, esto no. Y el creyente tiene que tomar en cuenta que para todo lo que emprenda necesita la presencia de Dios en su vida. ¿Sí? Y tienes que entender que tu corazón es un vaso que lo tienes que llenar, de la presencia de Dios. Que tú eres templo del Espíritu Santo y que tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Fuimos sellados. Efesios dice que desde el día en que creíste y fuiste también sellado. Tú ya tienes la presencia de Dios. ¿Y cuánto cultivas la presencia de Dios en tu vida? Yo no digo que no, a mí les digo que a veces me pasa, me regreso encargado. ¿Sabes qué? Porque a veces se me olvida el tapabocas y me regreso y ya encuentro a mi esposa leyendo o oyendo la palabra de Dios y digo, salgo despacito y yo también debí de haber hecho eso, cultivar la presencia de Dios en mi vida. Afortunadamente me voy despacio y ahí solo en el auto empiezo a leer un poco, a orar a Dios, perdón. Y somos los emisores de una petición, pero nosotros tenemos que buscar a Dios para que su presencia nos guíe, nos enseñe, nos recuerde, nos advierta de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y es todo el tiempo. Moisés tenía el paquete grande, enorme, y tuvo que pedir sustento. ¿Quién va a ir conmigo, Señor? Tan solo, mira, vamos a dejar tantito el ministerio. Si la vida ya fuera, las tentaciones, sin el cuidado del Espíritu Santo, no nos lleva a nada más que acceder a la tentación. ¿Me entiendes? Qué importante es buscar a Dios en todos los aspectos. Porque mira, por ejemplo, la gente quiere tener un Salvador, pero no quiere tener un Señor. ¿Y cuántas de las veces tomamos decisiones malas? Porque decimos, el Señor es mi Rey. Cantamos, Señor es mi Rey, mi todo. ¿Sí? Y llega, por ejemplo, llegan ofertas de trabajo. ¿Sí? Oye, tengo un trabajo para ti. Sí. Y vas a ganar tanto a la hora. Pues órale. Y dejan un trabajo que Dios les dio y se van a este trabajo apantallados por el precio por hora y a los 3 meses se quedan sin trabajo. Ni allá
ni acá, porque no se atrevieron a orar y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Me entiende? Cuando entre más pequeño sea el detalle, no importa, sigue buscando a Dios. Los pequeños detalles marcan grandes diferencias. Y si no sabemos ser sabios en los pequeños problemas, en los pequeños detalles de la vida personal, no vamos a ser capaces de ser sabios en las decisiones grandes de la vida. Y si no somos sabios en la vida personal, mucho menos sabios en la obra de Dios. Por eso es necesario que sepamos dejarnos dirigir por el Señor. Punto número 2. Vaya conmigo al verso 16. ¿Y en qué se conocerá que aquí, que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo, esta fue mi oración, seamos apartados de todos los pueblos de sobre la faz de la tierra. Apartados. Dice, Moisés ya le pidió, dijo, ¿quién va a ir conmigo? Tu presencia va. 2, ahora le dice, bueno, si eso, como una señal, ¿y en qué se conocerá? Que tú y yo, que tu pueblo y yo seamos apartados, seamos punto y aparte. ¿Se fijan? El término apartado significa santo. Y yo estaba orando a Dios y le digo, Señor, que marquemos una diferencia. Iglesias hay donde quiera. Aquí sal para allá. Yo te aseguro que no caminas media milla y ya hay una iglesia y hay otra. Y para el norte y para donde vayas. ¿Sí? No, de verdad, a mí me han dicho, te podemos conectar con fulano de tal, con gente que trabaja en enlace. Le dije, sí. Y luego, ¿lo llevas a tu iglesia? Sí. Y anúncialo en cualquier radio. Y aquí se va a llenar. Y se va a ir ese hombre y también, y la gente se va a ir. Porque no se trata de eso. Se trata de marcar una diferencia. Amen. Moisés dijo que tu pueblo y yo seamos un pueblo aparte. Y eso no va a lograr si como personas individuales no logramos ser diferentes. El creyente tiene que marcar una diferencia entre el que vive sin Cristo y el que vive en Cristo. Tiene que marcar una diferencia allá afuera en el mundo. Aquí todos levantamos las manos, todos sacamos, ¿sí? Pero allá afuera es donde Dios nos ocupa para ser una luz en medio de las tinieblas del mundo y del pecado. Que marquemos una diferencia como esposo, como esposa, que marquemos una diferencia como trabajador, que marquemos una diferencia en nuestra relación con Dios. En el libro primer libro de Reyes, capítulo 18, del 12 en adelante, hay una historia de Elías y de Baal. 450 profetas versus Elías. ¿Y quién marcó la diferencia? Elías. Creía en Dios y dijo, el que haga bajar fuego del cielo, ese es Dios, y a él le vamos a servir. Y marcó una diferencia. Y en el cristianismo siempre va a haber una gran diferencia. Puede haber, Elías tuvo 450 en contra, y nosotros como creyentes tenemos cualquier cantidad de gente en contra. ¿Y cuál era la diferencia? El Dios vivo. Y así nosotros hoy en día tenemos que marcar una diferencia con nuestra manera de vivir. Desde el principio, en el llamado de Elías, empieza a marcar una diferencia. Llega, le habla. ¿Cuál fue la diferencia, entre otros? Pues que él obedeció. Y Dios nos está llamando hoy en día a obedecer.
Si somos capaces de marcar una diferencia en lo individual, vamos a ser capaces de marcar una diferencia como iglesia. Hoy en día algunos hermanos están pasando por situaciones, nuestro hermano Santiago, nuestro hermano Silverio. Ayer recibió un mensaje: pastor, ¿puedes unirte en esta necesidad? Claro que sí. Y si tú sabes de alguien, pues háblale y dile, ¿cómo estás? Aquí lo hemos anunciado. Si no tienes el número, busca a alguien. Hoy tú tienes el número de fulano, háblale, marca una diferencia. ¿Dónde encontramos esa diferencia? San Juan 17:21, el Señor oraba y decía que estos, hablando de los discípulos, y dice, y no solamente te pido por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la predicación de ellos. Y cuando dice por los que han de creer en mí, está hablando de ti y de mí. Y dice que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes? Después algunos vecinos allá donde vivíamos, ¿cómo empezaron a creer en Dios? Yo sufrí un accidente en motocicleta. Por cierto, mi brazo me quedó volteado hacia arriba así. Y decían los vecinos, vaya, todos los días viene alguien a ver al vecino. No era yo, era la iglesia. Y veían y empezaron a creer. Mensaje ya habían recibido. Aquí la gente donde quiera están oyendo cualquier estación y de repente un pastor llega y compra Tiempo Aire y ahí empieza a escuchar el evangelio. Ya no es el evangelio el que le hace falta escuchar. A la gente le hace falta ver el ejemplo de que somos uno en el Señor. ¿Me entiende? Que tu pueblo y yo seamos aparte, que preparando el camino seamos aparte y que marquemos una diferencia ya no solo como personas, sino como iglesia. Una luz en el camino, una luz en medio de la necesidad de la gente. Un creyente puede marcar una diferencia, pues una iglesia puede marcar una diferencia. ¿Amén? Era la oración de Moisés. Punto número 3. Muéstrame tu gloria. ¿Sabes cuál es el deseo de cada persona? Si yo pregunto ahorita, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Todos vamos a levantar la mano, yo también. Pero ¿sabes qué? Ver que los demonios huyen es ver la gloria de Dios. Ver que un enfermo sane es ver la gloria de Dios. Es ver que alguien venga a los pies de Cristo es ver la gloria de Dios. Ya cámbiale. La gente quiere ver el rostro de Dios cuando no podemos ver el rostro de Dios. Lo vimos donde lo leíamos. Dios mismo le dice, no voy a dejar que veas mi rostro porque no puede verme hombre y vivirá. Yo pienso que Elías era fisgón. Quería ver la gloria de Dios y luego Dios le concede ver la tierra prometida de lejos. A este le gustaba ver. Pero ¿sabes qué? Es que Moisés pudo ver. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? Pues que pagó un precio, 40 días allá en la montaña. Tenía hambre. Tenía frío, el desierto es frío en la noche. Es caliente en el día, pero pagó un precio. Ahí estaba buscándole, recibiendo instrucciones para obedecer. ¿Ves? Y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pagar un precio. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Mira, tenemos que ser quebrantados. No podemos ver la gloria de Dios con nuestras costumbres, no podemos ver la gloria de Dios con nuestros deseos, tenemos que pasar por un precio. El alfarero le daba forma y lo destruía. Y lo formó a como él quiso. Dijo la hermana Maricela en uno de sus temas, en su sabiduría. Y le dio forma y lo pasó al horno. A la temperatura. ¿A quién le gusta eso? A nadie nos gusta. ¿A quién le gusta pasar por la turbulencia? A nadie le gusta pasar por la turbulencia. Cuando alguien va en un avión, si pasa una turbulencia, ¿qué hace? Le empieza a dar miedo. Tienes que tener confianza.
Tienes que tener confianza en Dios de que Dios va a hacer la obra y que va a mostrarte su gloria a través de las respuestas a las tribulaciones, a las adversidades que te permite pasar. Y entonces sí, te va a mandar a Egipto y vas a salir. ¿Quieres ponerte de pie? Llévate esta palabra en tu corazón. ¿La recapitulamos? 1. Ahí. ¿Quién va conmigo? Mi presencia irá contigo. 2. Que seamos aparte. 3. Muéstrame tu gloria. Amén. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, por esta palabra para tus hijos, para mí, Señor. En el nombre de Jesús, recuérdaselas, Padre, y recuérdame a mí también. En el nombre de Jesús, danos un oído dispuesto al Espíritu Santo para no cometer errores, para no salirnos del camino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.